Desigualdades con valor absoluto, un tema fundamental del álgebra también que se utiliza en diferentes partes de las matemáticas y necesitamos nosotros saber resolver bien las desigualdades con valor absoluto. Bueno, se requiere el uso de estas propiedades básicas que tienen valor absoluto. La primera es si el valor absoluto de un número x es menor a a. Esto ocurre si y solo si, que es la doble flecha, x es mayor a un número menos a, pero menor que el número a. Bueno, el valor absoluto es siempre un número positivo, como tú ya lo sabes. En ese sentido se puede interpretar como una distancia, así que aquí está la gráfica para poderlo entender mejor. El origen en medio a la derecha y menos a la izquierda. El valor de x, la distancia de origen hacia este número x siempre tiene que ser menor al valor de a. Entonces, por un lado, podría obtener una distancia del origen hacia este punto x, pero que sea menor al número a. Por otra parte, eso también se cumple cuando x es negativa. A la izquierda, siempre y cuando yo no llegue a tocar el punto de menos a. La distancia del origen hacia cualquier punto que está aquí marcado, como bien nos dice aquí, x debe ser mayor que menos a. Es menor que a, que es esta parte, pero a la vez tiene que ser más grande que menos a. Para que la distancia, si ya lo manejamos como una distancia, se vuelve un número positivo por el valor absoluto. Esta distancia es más pequeña que esta distancia. Así, entonces nosotros tenemos ese conjunto solución que si es un intervalo abierto aquí es de menos a hacia a. Si fuera un intervalo cerrado es de menos a, pero con corchete. La segunda propiedad, si el valor absoluto de x es mayor que un número a, esto ocurre si y solo si, por un lado x sea menor que el menos a, y por otro lado x debe ser mayor que a. Vamos a ver la gráfica. Ahora la distancia, que es el valor absoluto, desde el origen, debe ser más grande que el número a. Aquí tendríamos esta primera parte, x es mayor que a del lado positivo. Pues sí, la distancia del origen hacia este número x sería más grande que la distancia del origen hacia el punto a. Se cumple esta parte. La parte del lado negativo nos dice que x debe ser menor que menos a. Entonces en la recta numérica tenemos que irnos más a la izquierda que menos a. Pero en valor absoluto, que es lo que estamos manejando aquí, o sea con signo positivo, esta distancia medida desde el origen hacia este punto es más grande que la distancia medida desde el origen hacia el número a negativo. Por esa razón es que el intervalo conjunto solución de esta desigualdad va a ser de menos infinito, por la izquierda, observa, hacia el número a, menos a, perdón, ya sea con corchetes en intervalo cerrado o con paréntesis en un intervalo abierto, unido con este conjunto de números que inicia en a, ya sea intervalo abierto cerrado, y de ahí en adelante hacia el infinito, ¿no? Entonces estas propiedades pues son fundamentales para el valor absoluto y vamos de alguna forma a aplicarlas en la resolución ya de desigualdades lineales con ese valor absoluto. Entonces, veamos este primer ejemplo, cómo resolvemos esta desigualdad. Nos dice que el valor absoluto de 5x menos 3 debe ser menor o igual a 12. Entonces estamos en la situación del primer caso, pero con un intervalo cerrado. Esto también aplica para intervalos cerrados, así como lo mencionamos aquí en la solución. O sea que por una parte se tendría que establecer esta propiedad. Se debe cumplir que lo que está en valor absoluto, en este caso esto, 5x menos 3, por un lado debe ser mayor o igual a menos a, mayor o igual en este caso a es el número 12, a menos 12, y por otra parte esta cantidad que está dentro del valor absoluto debe ser menor o igual que el número a, en este caso sería menor o igual que 12. Y ahí ahora tenemos que
ver cómo resolver esto, ¿no? Esta, digamos, doble desigualdad la podemos dividir en esas dos partes. Por una parte, tenemos que menos 12 debe ser menor o igual que 5x menos 3, ¿no? Así vamos a dividir nuestro pizarrón en dos partes. Pero por otra parte, 5x menos 3 debe ser menor o igual que 12. Y separamos esto en dos desigualdades que se pueden ya resolver de la forma pues convencional, ¿no? Con una desigualdad de primer grado con incógnita, vamos a hacerlo así. Entonces es como despejar x en ese sentido. Comentábamos en el tema de desigualdades de primer grado. Entonces aquí es menos 9 menor o igual que 5x. X va a ser, vamos a voltear la desigualdad, x es mayor o igual que menos 9 entre 5, o sea, menos 9 quintos. Ya tenemos la primera desigualdad resuelta. Falta la otra parte que también se tiene que satisfacer. Entonces aquí 5x será menor o igual que 12 más 3. X va a ser menor o igual que 15 dividido entre 5. O sea que x debe ser menor o igual que el número 5. Finalmente, tenemos que graficar para facilitarnos esto, el conjunto solución, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando aquí. Bueno, menos 9 quintos está del lado izquierdo. Y 5 está del lado derecho. Ahí está, ya los acomodamos en el orden debido. Ahora vamos a leer directamente lo que dice aquí, ¿no? Los valores de x deben de ser como mayores o iguales que menos 9 quintos. Así que aquí vamos a poner un corchete en menos 9 quintos y de ahí, como debe ser mayor, pues vamos a la derecha. Pero del otro lado x a la vez debe cumplir que es menor o igual que 5. Así que va hacia la izquierda. Coloreamos en azul. Y así nosotros vemos que el conjunto solución es lo que nos quedó aquí en medio, ¿no? Donde coinciden, digamos, los dos colores, el negro y el azul. Que es lo que decíamos, aquí es el intervalo que queda en medio. Así el conjunto solución ya corresponde a, iniciamos por la izquierda como siempre, menos 9 quintos, 5 de ambos lados con corchetes, ya que es un intervalo completamente cerrado. Y así hemos resuelto nuestra primer desigualdad con valor absoluto. Bien, vamos a hacer otros ejemplos. Para esto voy a borrar el pizarrón antes. Muy bien, aquí pues voy a hacer la corrección y les pido una disculpa de antemano. 15 entre 5 pues es 3, ¿no? Así que ya no se divide. Entonces se cambia aquí 3 y 3. Así queda bien resuelto el conjunto solución de la desigualdad del inciso A. Bien, vamos a resolver esta desigualdad que tenemos aquí. Entonces vamos a ver que esto es mayor, ¿no? Ahora en vez de menor es mayor. Vamos a aplicar la propiedad segunda. O sea que por una parte, esto que tenemos en el valor absoluto, vamos a escribirlo aquí, 6 menos 3 cuartos de x debe ser mayor que 9. Pero por otra parte, en el lado negativo, lo que está entre el valor absoluto, 6 menos 3 cuartos de x debe ser menor que menos 9. ¿No? Ahí consulta las propiedades que escribimos, si no las anotaste, vuelve a regresar el video y entonces cada una de estas desigualdades
se tiene que resolver por separado. Muy bien, entonces por una parte vamos a despejar x de aquí, por decirlo de alguna forma, esta desigualdad. X va a ser mayor, bueno, vamos por partes. Menos 3 cuartos de x va a ser mayor que 9 menos 6. Menos 3 cuartos que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. 9 menos 6, 3. Entre menos 3 cuartos. Y ahí es donde cambias el signo de desigualdad, ¿no? Porque estás dividiendo por un número negativo. Muy bien, hacemos la regla de extremos y medios. Más entre menos queda menos. 3 por 4, 12. 1 por 3, 3. Así que x es menor que menos 4. Bien, vamos por el otro lado a resolver esta desigualdad que cambia en este signo. Entonces, menos 3 cuartos de x es menor que menos 9 menos 6. X va a ser mayor porque este menos 3 cuartos lo voy a pasar dividiendo y se tiene que invertir el signo nuevamente por el negativo. De este lado, menos 6 menos 9 es menos 15. Dividido entre menos 3 cuartos. Aplicando la regla de extremos y de medios nuevamente, menos entre menos más. 15 por 4, vamos a dejarlo indicado así. Entre 3, porque 15 entre 3 es igual a 5. Y 5 por 4, 20. Bien, entonces ya tenemos que podemos obtener aquí el conjunto solución leyendo directamente esto. ¿Sí? Por una parte, primeramente, bueno, ubica los números en la recta numérica. Menos 4 del lado izquierdo y 20 del lado derecho. X debe ser menor que menos 4, entonces vamos a estar a la izquierda del menos 4, donde son los números menores que ese menos 4. Pero por otra parte, X es mayor o más grande que 20. Intervalo abierto, usamos paréntesis, y aquí está, ¿no? Por lo tanto, el conjunto solución tiene la forma directamente. Por la izquierda siempre iniciamos, ¿no? Menos infinito, coma, menos 4, unido con este intervalo de 20 en adelante, de 20 al infinito. Muy bien. Entonces aquí está nuestro conjunto solución. Igual como lo comentábamos en desigualdades de primer y segundo grado, se puede realizar la comprobación siempre sin problemas. Sí, vamos a hacerlo en esta ocasión para que ustedes, si no lo han hecho antes, pues también lo vean, ¿no? Cómo se hace, es fácil. Vamos a tomar cualquier número en este intervalo, ¿no? El que tú quieras. Por ejemplo, puede ser menos 10. Y ese número menos 10 lo vamos a sustituir en la desigualdad original, a ver si se satisface o no. Sí, entonces vamos a hacer la comprobación. Sí, muchas veces el libro donde tú estás realizando los ejercicios o tu serie de ejercicios trae respuestas, pero si no, o estás en un examen y quieres saber si lo hiciste bien, vamos a hacer la comprobación. Entonces el valor absoluto de 6 menos 3 cuartos, bueno, vamos a poner un número aquí más conveniente por la fracción, menos 16. Está dentro del intervalo, pero se elimina con el 4, o es divisible entre el denominador. Debe ser más grande que el número 9. Veamos si eso es verdad. Entonces 6 menos por menos va a quedar más. 3 cuartos por 16. 16 entre 4, 4 por 3, 12. Más 12 es igual a 18, así que es el valor absoluto del número 18, que es 18. Y pues efectivamente, ¿verdad? 18 es más grande que 9. Así que se cumple este intervalo solución. Y así con cualquier otro número que tú tomes dentro de ese intervalo siempre la vas a satisfacer. Ahora el otro intervalo, un número mayor que 20.
por ejemplo el 24, de forma conveniente para simplificar la fracción. Valor absoluto de 6 menos 3 por 20 debe ser también mayor que el 9. Entonces, por jerarquía de operaciones, primero la multiplicación. 20 entre 4 es igual a 5, por 3, 15. 6 menos 15 es igual a menos 9. Y entonces tenemos el valor absoluto de este número. Déjenme verificarlo aquí porque queda en igualdad. Perdón, estoy sustituyendo mal, no es el 24, porque el 20 no entra. O sea, si fuera un intervalo cerrado, sustituyes el 20 y ve que se cumple la igualdad. Si fuera un intervalo cerrado, se satisface. Pero aquí tiene que ser 24. Entonces 24 entre 4 es 6, por 3, 18. Y 6 menos 18, la diferencia es de menos 12. El valor absoluto de menos 12 es 12 positivo, que efectivamente es mayor que el número 9. Y así se satisface también la desigualdad, ¿no? Cualquier número que tú tomes mayor a 20 cumple con eso. Y finalmente, si tú tomaras un número que está en este intervalo en medio que no satisface la desigualdad, entonces esto sencillamente no se cumple. Lo podemos comprobar rápidamente con el 0. Si tú pones 0 aquí, que está dentro del intervalo que no incluye el conjunto solución, entonces esto se anula. El valor absoluto de 6 es 6 y 6 sería mayor que 9, pero esa afirmación es falsa, ¿no? 6 mayor que 9, pues eso es incorrecto, o sea, esto no se satisface. Muy bien, así entonces, pues concluimos con esta primera parte de desigualdades con valor absoluto. Hay desigualdades con valor absoluto más complejas que habrá oportunidad también de desarrollar, pero antes tendremos que ver las desigualdades, por ejemplo, racionales o con fracciones. Ya veremos cómo resolverlas, o desigualdades que se representan mediante una factorización. Espero que te haya sido útil, a pesar de mis tropiezos que tuve en este video. Reitero mis disculpas y nos vemos al siguiente.